Pausa los procesos judiciales y deben firmar acta de compromiso. Habla familia de militar secuestrado en Arauca. Capturan a 4 integrantes de los Papalópez en Barranquilla. Desde el 1 de enero sube el pasaje en metro y buses de Medellín. Alcalde de Cali anuncia demanda contra el Ministerio de Educación. Caen los guías del microtráfico por vender droga en el centro de Cartagena. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Ya se eligieron los primeros 7 jóvenes de la primera línea que serán liberados y designados voceros de paz. El presidente Gustavo Petro firmó una resolución tal y como lo había prometido. Lina María Sandoval tiene todos los detalles. Lina, buenos días. Luisa y televidentes, buenos días. La noticia la dio a conocer el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Explicó que la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana evaluó y eligió los primeros 7 casos que ya fueron aprobados por el presidente de la República, Gustavo Petro. Se trata de los jóvenes Santiago Márquez Charris, Arles Andrés Bolaños, también Adriana Esperanza Bermeo, Laura Camila Ramírez Enciso, también Álvaro Andrés Duque Ruiz, también Bremen Inestrosa. Vamos a escuchar al ministro Néstor Osuna sobre cómo fue el proceso para elegir a estos 7 primeros jóvenes. Analizamos más de 200 perfiles, 200 hojas de vida de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social. Verificamos que formaran parte de alguna organización social, juntas de acción comunal podría ser, o alguna otra organización social, y le recomendamos al presidente de la República que designara voceros de paz a 7 personas. Pues estos 7 voceros elegidos hacen parte de diferentes zonas del país y la liberación se estaría gestionando a comienzos de la próxima semana con la diligencia de los entes judiciales correspondientes en cada caso y tendrán la responsabilidad de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social. Estos jóvenes de la primera línea que salen a la libertad hacen parte de un programa diferente a los 100.000 gestores de paz y convivencia anunciados por el presidente Petro. Se trata efectivamente de 2 programas distintos. El presidente de la República anunció en días recientes un ambicioso programa de inclusión social, de reconciliación y que está dirigido, ojalá, a 1 millón de jóvenes. 100.000 jóvenes. A 100.000, perdón, a 100.000 jóvenes. Esos jóvenes en paz no tienen ningún proceso penal en contra de ellos, no están involucrados judicialmente por hechos de la protesta social. Se trata de que a 100.000 jóvenes que por circunstancias, digamos, de pobreza, de exclusión que hayan padecido, se considere que están en riesgo de caer en la criminalidad, si ustedes me lo permiten. Y más bien, con esa política del gobierno nacional, se les traerá hacia la paz para que estudien, para que trabajen, para que sigan, digamos, colaborando con sus familias, para que sean personas incluidas en la sociedad. Entonces la diferencia, primero los 100.000 gestores de paz y convivencia, son 100.000 jóvenes de diferentes regiones del país que están en conflictividad y que van a apoyar la protesta social, como ya lo vienen haciendo, por ejemplo, jóvenes gestores en Bogotá, con el programa de la Alcaldía de Bogotá, y otros son los jóvenes de la primera línea que salen a la libertad, hoy los 7 primeros. Los integrantes de la primera línea, y esto hay que tenerlo claro, seguirán siendo investigados, es decir, con la figura de gestores de paz se les permite estar en libertad, pero no que se archiven sus investigaciones. Más detalles en nuestra emisión de las 12 del día. Soy Lina María Sandoval para Noticentro 1 CMI. Lina María, muchísimas gracias. Y desde Barranquilla habló la familia del militar de la Armada que fue secuestrado en Arauca. Jorge Castro, ¿qué dijeron? Muy buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Los familiares de Camilo Andrés Córdoba Arenas han expresado la inquietud de todo el núcleo familiar alrededor de una pronta libertad, una petición que han hecho al Ejército de Liberación Nacional y al Gobierno Nacional.
que en medio de los diálogos se ventile el caso de este militar de la Armada Nacional de 31 años de edad que estaba en una base en el departamento del Chocó. Fue secuestrado cuando retornaba al Pacífico procedente desde Tame, Arauca, a donde había ido a visitar a su novia. El secuestro se produjo el pasado el pasado martes, se produjo el secuestro y él se encontraba de vacaciones desde el pasado 3 de diciembre. El Ejército Nacional y también la Armada han confirmado que el ELN es la organización subversiva al margen de la ley que tiene en su poder a este suboficial tercero de la Armada Nacional que reside aquí en la ciudad de Barranquilla. La angustia de la familia es creciente y se ha pedido también la intervención de entidades como la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja e igualmente de los negociadores, de quienes están en la mesa de negociaciones con el ELN y el gobierno como la Iglesia Católica a fin de conseguir su pronta libertad. En otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla, en diferentes operativos desarrollados por la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional en el barrio La Chinita, en el suroriente de esta ciudad, fueron capturados 4 presuntos integrantes de la banda criminal de los Papalópez. Igualmente, un quinto integrante de esta banda fue notificado en centro carcelario, según la información que trascendió por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla. A los capturados se les señala como presuntos responsables de diferentes homicidios como concierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de arma de fuego, lo mismo que de estupefaciente. Inclusive se llegó a encontrar varias dosis de alucinógenos, tanto de marihuana como de base de coca, en los operativos que se adelantaron en varios inmuebles del barrio La Chinita. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. A esta hora, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, entrega detalles del aumento del salario mínimo. Luisa Fernández, adelante, muy buenos días. Vayan al Congreso el 16 de marzo. Luisa, muy buenos días. A esta hora avanzan las declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre el decreto del salario mínimo que saldría hoy en horas de la tarde. Además, en este decreto se van a implementar 50 productos que serán indexados del salario mínimo de esta alza que se ha dado. A esta hora está hablando la ministra de la reforma que se van a presentar el otro año. Escuchemos a ver qué dice. La reforma laboral y otra ley, la reforma pensional y otra ley, la reforma de salud. Muchas gracias. Listo, habla la ministra de que el otro año, el 15 de enero, empezará a socializarse la reforma pensional, la reforma laboral, se va a hablar temas importantes como lo son las jornadas, cómo va a quedar todo este proceso con privados y públicos, pero además la ministra ya habló de pensiones aquí en las primeras declaraciones que dio y esto fue lo que dijo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ellos tienen 4 peticiones. Una primera petición es muy importante, la de la disminución de la cotización a la salud. Ellos pues tienen unas razones argumentadas y nosotros lo que hicimos como una muestra de voluntad política para empezar a mover el tema es que aquellos pensionados que están entre 2 y 3 salarios mínimos, su pensión, bajamos 2 puntos de su cotización a salud, es decir, en vez de 12 van a tener el 10%. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del Plan Nacional de Desarrollo. Un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, porque esto es una ley que se necesita y esa, digamos, es la manera. Tienen que llevar la seguridad social. Ok, y lo tercero, estamos escuchando a esta hora a la ministra de Trabajo que está realizando algunas declaraciones sobre las reformas que se van a presentar el otro año y que también obviamente tienen que ver con el tema del salario mínimo del trabajo en el país. Vamos a intentar preguntarle a ella, aprovechando que estamos aquí en directo, esperando a que ella nos responda varias de las cosas, de las inquietudes que tenemos sobre el decreto que será presentado hoy en la tarde. Precisamente a esta hora está hablando de trabajo digno, también del tema de las contrataciones. Ministra, qué pena la interrumpo, estamos en directo para CMI. Recuérdanos un poco cuáles son esas categorías, tal vez de los productos y servicios, sabemos que son 50, pero las más importantes que van a salir en el decreto de hoy con lo del salario mínimo.
Bueno, pues primera instancia, gracias porque este es el punto más importante de este proceso de concertación, que son las medidas de protección al salario de los trabajadores y trabajadoras y de los colombianos en general. En el primer paquete que tendremos para el día de hoy son los 50 bienes y servicios que tienen un impacto directo en la canasta familiar. Ahí tenemos tanto pues artículos que hoy mostraremos los subsidios que van a haber ahí, agroinsumos fundamentalmente. Todos los procesos que ya el Ministerio de Agricultura ha planteado son 18 que van a salir hoy. Tenemos los que por vivienda, que también hay otros tantos que están trabajados. Lo de los medicamentos también. Y a ver si recuerdo, pues bueno, lo del SOA que ustedes han planteado y que el país ya lo ha tomado, que tiene que ver con lo del transporte, pero también con las multas, también con las cuotas moderadoras, entre otros. Esta tarde, ya hoy el país tendrá esa primera reglamentación de estos 50 artículos. Al final de mes tendremos el resto, 170, y los 34 que tienen que ser a través de proyectos de ley irán para el Plan Nacional de Desarrollo en febrero. Ministra, gracias por acompañarnos. Entonces, son algunas aclaraciones sobre el decreto que saldrá hoy con el aumento del 16% del salario mínimo y 50 productos indexados. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchísimas gracias. Y desde el 1 de enero aumentará el valor en el pasaje del sistema metro y en los buses de Medellín. Hernán Muñoz tiene el informe. Hernán, buenos días. Luisa, es un placer saludarla a esta hora desde el barrio Manrique, Guadalupe. El área metropolitana ya confirmó cuáles van a ser las tarifas que incrementarán a partir del 1 de enero. Para el transporte masivo estamos hablando del metro, tranvía y Metroplus. El incremento será de 300 pesos, es decir, un pasaje que actualmente costaba 2.580 pesos quedará en 2.880. Recordemos que el metro de Medellín tiene otras tarifas importantes para los adultos mayores, para los estudiantes, que también tendrán un aumento importante y que ya fue concertado a través de la Junta Metropolitana en el Valle de Aburrá. Pero una tarifa similar tendrán los transportes públicos que van desde un municipio hacia otro. Esta tarifa será también muy similar y para las rutas integradas será de por lo menos 375 pesos. Recordemos que actualmente se mantiene el resto del año y comienza a operar a partir del 1 de enero. Vamos a cambiar de tema aquí en la capital de Antioquia porque las autoridades confirmaron un ataque de sicarios en el barrio Belén Altavista, en el sector de Los Alpinos. Allí 2 hombres fueron asesinados, uno de 33 años y lamentablemente un menor de 14 años. Según la investigación preliminar, lo que se ha entregado hasta el momento, ambos se encontraban en vía pública cuando fueron atacados a disparos y una mujer de nacionalidad venezolana que en ese momento se encontraba transitando por el sector también fue víctima de los disparos, sobrevivió y en este momento se encuentra en un hospital de la capital de Antioquia. Para precisar, difícil el ingreso de los medios de comunicación por condiciones de seguridad en la zona donde reina el silencio, pero también el temor. Muchos de ellos claman seguridad en esta zona de la capital de Antioquia. Todavía las autoridades pues no han entregado un balance de si ya hay capturados o no, pero hace pocos minutos recibimos un pronunciamiento oficial de ellos. Dicen que las investigaciones van muy bien, que en los próximos días podrían tener avances de esta investigación y se han valido de cámaras de seguridad, pero también de testigos y de otros elementos probatorios que servirán aquí en esta investigación por este lamentable doble crimen que enluta a una familia en la capital de Antioquia. Y nosotros estamos en directo a esta hora de la mañana desde el barrio Manrique, Guadalupe, porque como lo habíamos dicho en días anteriores, el ataque de ciberseguridad que sufrió Empresas Públicas de Medellín un día antes de entrar en la operación comercial de las primeras 2 turbinas provocó además una situación muy delicada en los usuarios de la energía prepago. Quienes recargan la energía para poder tener el servicio llevan aproximadamente 3 días sin el servicio, no pueden cocinar los alimentos, no tienen luz, no tienen cómo cargar el celular. Todavía la empresa no ha comunicado la cifra exacta de personas afectadas, pero se calcula que son miles de personas, sobre todo por lo que ocurre en Medellín y en otras ciudades del país donde se tiene el servicio. Estamos con la gente, estamos conversando con ellos y llegamos aquí para preguntarles, buenos días, ¿cuál es su situación? Usted tiene, por ejemplo, una tienda, ¿cómo está haciendo con la luz? Bueno, buenos días. Yo tengo una tiendecita
y tiene artículos perecederos que se dañan muy fácilmente, como cárnicos. Tengo cerveza, tengo gaseosas, tengo la leche, todo está dañando. En este momento ya se nos perdió casi todo, porque no hay modo de enfriamiento. Tenemos también una casa que es de familia y hay niños pequeños, hay gente que tiene, supongamos mi señora, sufre de asma y en ese momento no tiene forma de suministrarle los remedios que ella necesita, como oxígeno y todas cosas así. En este momento hay niños pequeños que no han tenido forma de sus alimentos que son perecederos para los niños. ¿Cuál es su nombre? Amparo Restrepo, buenos días. Yo estoy muy perjudicada porque yo uso oxígeno independiente, día y noche, 24 horas. Me estoy inhalando, eso es lo que me está como protegiendo un poquito. Tengo 2 hijas también aquí al lado que también están sin luz, 3 días y con niños y todos pequeños también. Entonces esperamos que empresas públicas nos colaboren con nosotros, porque nosotros somos unas personas de escasos recursos y no tenemos para dónde pegar, entonces que no sea tan humillante empresas públicas con nosotros, porque fue una humillación muy grande que hicieron con el pueblo. Entonces esperamos que nos solucionen este problema y me solucionen sobre todo el mío, que yo sufro asfixia, o sea, yo sufro el EPO. Y donde yo me avise tengo que correr para una clínica y otra vez en las clínicas también hay luz. Entonces muchas gracias por haber permitido que yo llegara a este medio de comunicación y exponerles mi problema y el problema de mis hijos. Y primero su salud, y nosotros seguramente no vamos a poder resolver el problema, pero sí podemos transmitirlo, y es que precisamente Empresas Públicas de Medellín emitió un comunicado en el que dicen que avanza la recuperación controlada de la plataforma tecnológica que afectó, entre otros procesos, la modalidad de energía prepago. Ellos en este momento le están haciendo una recomendación a todas las personas afectadas. Primero, que los clientes se acerquen hacia el edificio de Empresas Públicas de Medellín en el horario habitual, indicando el número del medidor y celular, en el que recibirán una recarga a través de un mensaje de texto para que se pueda solucionar. Nosotros regresamos con ustedes. Información desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere, balacera en el sur de Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el sur de Cali se registró una balacera que dejó un hombre muerto. Sebastián, buenos días. ¿Cómo fueron los hechos? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Esta persona corresponde a Rubén Darío González Moreno, de 40 años. Presentaba antecedentes judiciales por estafa. De acuerdo con las autoridades, este hombre intentó ultimar a una persona que llegó en un vehículo de alta gama a esta estación de gasolina, pero sus escoltas reaccionaron de manera inmediata, enfrentándose a tiros contra esta persona, como lo muestra un video de seguridad del establecimiento. El presunto sicario cae al suelo y muere segundos después. Momentos después se acerca uno de sus cómplices y lo despoja tanto del arma de fuego como de su teléfono celular y huye inmediatamente de este lugar. Hasta el momento, según la policía, la persona a la cual iban a asesinar, que se dirigía en el vehículo de alta gama, no ha sido identificada, pero lo que dicen es que esta balacera sería atribuida a retaliaciones entre organizaciones dedicadas al narcotráfico. En esta balacera también resultaron 2 personas heridas, un trabajador de la estación de gasolina y un escolta. En este momento lo que han dicho también las autoridades es que ellos se encuentran fuera de peligro. En lo corrido del mes de diciembre son 50 muertes violentas las que se han presentado en toda la capital del Valle del Cauca. A las 11 de la mañana, 23 minutos, cambiamos de tema porque fueron capturadas las 3 personas identificadas con el alias de Michael Aromática y Papa Sucia, de 21, 23 y 27 años de edad respectivamente. De acuerdo con la policía y la fiscalía, serían los responsables de la masacre que se presentó el pasado 4 de octubre en el sector de Brisas de Mayo del barrio Siloé. Lo que dicen las autoridades es que este múltiple crimen obedecería a las disputas por el control del microtráfico sobre la Comuna 20, zona ladera de la capital del Valle del Cauca. También estas personas presentan antecedentes judiciales y pertenecerían a un grupo delincuencial denominado como La 50, que tiene bastante injerencia en este sector de la ciudad.
Finalizamos con la denuncia que hizo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, por incumplimientos en las obras de refuerzo, de construcción, de adecuación de 24 instituciones educativas. Lo que ha dicho el mandatario distrital es que demandará al Ministerio de Educación porque hace 9 años la alcaldía destinó 49.900 millones de pesos para la adecuación de 24 instituciones educativas. 9 años después, 16 de ellas no han sido arregladas. 8 de ellas ni siquiera tienen un contratista. Muchas, como lo muestran las imágenes, están convertidas en elefantes blancos. Han sido demolidas y hasta el momento no hay ni siquiera obreros o un contratista que se apersone de esta situación. Ha dicho el mandatario que la demanda será por aproximadamente unos 150.000 millones de pesos, y esto por los daños reputacionales que ha ocasionado a la alcaldía de Cali, también porque la administración ha tenido que invertir más recursos en el traslado de algunos estudiantes, sobre todo de sectores vulnerables, para otros colegios con el fin de seguirles prestando la educación a estos menores. Serían más de 100.000 en toda la ciudad que se iban a ver beneficiados con estas obras que iban a ser ejecutadas entre el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Cali desde hace 9 años. Ampliación en nuestra emisión de las 12 del mediodía. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en Cartagena caen los guías del microtráfico. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Dentro de los detenidos se encuentra alias César, quien lideraba esta peligrosa banda dedicada a la venta de estupefacientes en las zonas turísticas, específicamente en el centro histórico de Cartagena. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Han manifestado las autoridades que dentro de los detenidos también se encuentra una mujer y un extranjero. Estas personas recibían ganancias por el orden de los 8 millones de pesos semanales por la venta de estos estupefacientes. Asimismo, han manifestado las autoridades que en lo corrido del año son más de 1.000 personas las que han sido capturadas por la venta de estupefacientes, y de igual manera se han incautado más de 800.000 dosis. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y las autoridades de salud y los gremios médicos insisten en la vacunación ante el pico de enfermedades respiratorias. Angélica María Arango nos presenta el informe. Angélica, buenos días. Luisa y televidentes, muy buenos días. Ante el incremento en el número de pacientes que presentan enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud hace un llamado para la pronta vacunación de menores de 5 años y mayores de 60, quienes son los más vulnerables ante un nuevo pico de infección respiratoria aguda en el país. Hemos atendido un poco más de 1.900.000 personas durante todo el año por infección respiratoria aguda, y en este momento específico para lo relacionado con COVID estamos teniendo un aumento de los casos. En este momento tenemos 1.938 casos activos, que representa un aumento casi del 100% con relación a la semana anterior, y con respecto a infección respiratoria aguda estamos teniendo un aumento principalmente en los niños y niñas menores de 5 años. En Europa y Estados Unidos hay alerta por una posible tripledemia, la unión de 3 virus en una persona: el virus respiratorio, el COVID-19 y la gripa. Por eso es importante que todas las personas tengamos el esquema de vacunación completo. En otras noticias, se inauguró el primer Lugar Seguro, un centro de regulación emocional infantil en Colombia, una iniciativa creada por la Fundación Prema. El propósito es brindar a los pacientes menores de edad de la clínica cardioinfantil herramientas que les permitan gestionar sus emociones. Más allá de ofrecerles a los niños y las niñas que están en el hospital un espacio para divertirse, para volver a conectar con ellos mismos, para volver a ser niños, queremos también un espacio que les ayude a superar esta adversidad por la que están pasando en términos de su enfermedad física, de sus procesos de recuperación o posoperatorios. Entonces es un lugar donde pueden vivir y conectar con sus emociones, donde pueden gestionarlas, donde pueden empezar a sanar también a nivel psicológico. Dentro de la Organización Mundial de la Salud señalan que el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienza antes de los 14 años. Sube a 18 la cifra de muertos tras 7 días de violentas manifestaciones en Perú. Además, un juez del país dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. Luego de 7 días de enfrentamientos entre agentes policiales y manifestantes que protestan en contra del Congreso de la República de Perú y a favor del adelanto de elecciones,
ya se han reportado un total de 18 personas fallecidas y más de 400 heridos. De acuerdo con las cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo, 12 personas fallecieron en las manifestaciones, pero 6 fueron víctimas por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de vías. Hasta el momento, Ayacucho se convierte en la región con el número mayor de muertos. Ante las protestas, el gobierno de Dina Boluarte declaró el miércoles un estado de emergencia por 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. Por su lado, el juez Juan Carlos Chicley dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, ya que consideró que el exmandatario podría fugarse si es liberado mientras avanza la investigación en su contra. Castillo está acusado de rebelión y conspiración por ordenar la disolución del Congreso y el reordenamiento de la rama judicial. Ahora tendrá que esperar en la cárcel hasta que termine su proceso. Rusia lanzó una nueva oleada masiva de bombardeos para devastar las infraestructuras energéticas de Ucrania, dejando a millones de personas sin luz ni calefacción en gran parte del territorio cuando el invierno arrecia con temperaturas bajo cero. Los ataques contra las infraestructuras energéticas hacen parte de una nueva estrategia rusa para intentar doblegar a los ucranianos tras las importantes derrotas que sufrió Moscú en el campo de batalla en los últimos meses. De hecho, el Kremlin lanzó una nueva oleada masiva de bombardeos contra varias localidades estratégicas que provocaron graves interrupciones en el suministro de agua en Kiev y cortes de electricidad en varias ciudades del país, mientras las autoridades reportaron 2 muertos. Solo en Kiev, Rusia lanzó unos 40 misiles. Y aunque los combates se centran actualmente en el este y el sur de Ucrania, los bombardeos han dejado sin luz a gran parte del territorio. De hecho, en la capital ucraniana se anunció que el servicio de metro quedaría interrumpido durante todo el día debido a los daños en el sistema energético, y la ofensiva ya deja a millones de ucranianos sin luz ni calefacción en un momento en el que el invierno arrecia con temperaturas bajo cero. China puede sufrir hasta 1 millón de muertes por COVID si no aplica los refuerzos de las vacunas. Las autoridades de China hacen caso a una medida urgida por expertos hace semanas. Ofrecerán una segunda dosis de refuerzo de COVID-19 a determinados grupos que habían recibido la primera vacuna de refuerzo hacía más de 6 meses, ya que advierten que la cifra de muertes podría alcanzar el 1 millón si no se amplía la protección inmunitaria. Los grupos destinatarios son las personas con alto riesgo de infección, los ancianos de más de 60 años, las personas con graves problemas de salud subyacentes y las personas con baja inmunidad. Aunque la mayor parte de la población china está vacunada, millones de ancianos no han recibido una dosis de refuerzo de las vacunas nacionales. Al menos 16 muertos y 17 desaparecidos dejó una luz de tierra en Malasia. Entre los fallecidos se encuentra un menor de 5 años tras una luz de tierra registrado en un campamento turístico de Malasia situado en una granja ecológica a las afueras de la capital, Kuala Lumpur. Los equipos de búsqueda y rescate que acudieron en la madrugada de este viernes al lugar del suceso han logrado rescatar hasta el momento a 60 personas. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, documentó detenciones arbitrarias de 225 personas en Nicaragua por sus posiciones políticas y críticas al país. El alto comisionado austriaco pidió al presidente Daniel Ortega la liberación inmediata de todos los detenidos, que desde el anterior informe presentado ante este órgano han aumentado en una semana. Turk también denunció ante el Consejo de las detenciones sistemáticas de familiares de opositores políticos y disidentes. 2 personas heridas dejó la explosión del mayor acuario cilíndrico del mundo que se encontraba en un importante hotel de Berlín, capital de Alemania. El Aquadum, de 16 metros de altura por 11,5 de diámetro, reventó durante la madrugada por motivos desconocidos, vertiendo hacia el exterior 1 millón de litros de agua salada y los más de 1.500 peces tropicales que albergaba. Además, se llevó por delante el mobiliario del hotel y destrozó varios de los comercios que se encontraban en la planta baja del lugar. Gobierno anuncia a los primeros 7 jóvenes que serán gestores de paz. Gestores de paz seguirán vinculados a los procesos judiciales y deben firmar acta de compromiso. Habla familia de militar secuestrado en Arauca. Capturan a 4 integrantes de los Papalópez en Barranquilla. Desde el 1 de enero sube el pasaje en metro y buses de Medellín. Ataque a EPM dejó sin luz a barrio que vive de energía prepagada.
Alcalde de Cali anuncia demanda contra el Ministerio de Educación. Caen los guías del microtráfico por vender droga en el centro de Cartagena. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El gobierno Petro nombró a los primeros 7 gestores de paz, jóvenes detenidos durante las protestas del 2021. Los gestores de paz seguirán vinculados a los procesos judiciales. Lina María Sandoval tiene los detalles. Lina, buenas tardes. Luisa Fernanda y televidentes, muy buenas tardes. La noticia la dio a conocer el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Explicó que la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana evaluó y eligió los primeros 7 casos que ya fueron aprobados por el presidente de la República, Gustavo Petro. Se trata de los jóvenes Santiago Márquez Charris, también Arles Andrés Bolaños, Adriana Esperanza Bermeo Suá, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque y Bremen Inestrosa. Esto dijo el ministro de Justicia sobre el proceso de selección de estos jóvenes. Analizamos más de 200 perfiles, 200 hojas de vida de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social. Verificamos que formaran parte de alguna organización social, juntas de acción comunal podría ser, o alguna otra organización social, y le recomendamos al presidente de la República que designara voceros de paz a 7 personas. Los 7 voceros elegidos hacen parte de diferentes zonas del país y la liberación se estaría gestionando a comienzos de la próxima semana con la diligencia de los entes judiciales correspondientes en cada caso. Tendrán la responsabilidad de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social. Estos jóvenes de la primera línea que salen a la libertad hacen parte de un programa diferente a los 100.000 gestores de paz y convivencia que fueron anunciados por el presidente Petro. Se trata efectivamente de 2 programas distintos. El presidente de la República anunció en días recientes un ambicioso programa de inclusión social, de reconciliación y que está dirigido, ojalá, a 1 millón de jóvenes. 100.000 jóvenes. A 100.000 jóvenes. Esos jóvenes en paz no tienen ningún proceso penal en contra de ellos, no están involucrados judicialmente por hechos de la protesta social. Se trata de que a 100.000 jóvenes que por circunstancias, digamos, de pobreza, de exclusión que hayan padecido, se considere que están en riesgo de caer en la criminalidad, si ustedes me lo permiten. Y más bien, con esa política del gobierno nacional, se les traerá hacia la paz para que estudien, para que trabajen, para que sigan, digamos, colaborando con sus familias, para que sean personas incluidas en la sociedad. Entonces, una cosa son los 100.000 gestores de paz y convivencia que ejercerán labores en el marco de la protesta social, como por ejemplo ya lo hacen en Bogotá con el programa de gestores de convivencia de la alcaldía. Los integrantes de la primera línea, y esto hay que tenerlo muy claro, seguirán siendo investigados, es decir, con la figura de gestores de paz se les permite estar en libertad, pero no el archivo de sus investigaciones. Más detalles de estas y otras noticias en nuestra emisión central. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Lina María, muchas gracias. Y un hermano de Camilo Andrés Córdoba Arenas, el suboficial de la Armada Nacional, pidió al ELN la liberación pronta de su hermano. Dijo que debe aprovecharse el diálogo con el gobierno para hacer un nuevo gesto humanitario. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. José Córdoba, hermano de Camilo Andrés, habló con Noticentro 1 CMI y clamó por la pronta liberación de su hermano. El suboficial tercero Camilo Andrés Córdoba Arenas, de 31 años de edad, secuestrado en Arauca, pertenece a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán de la Armada Nacional que opera en Chocó. De vacaciones, había visitado a su novia en Tame y retornaba al Pacífico en una buseta. No, él iba vía por esa tierra, del Chocó a Arauca, y de regreso, pues ahí fue que tomaron el autobús
y pues se lo llevaron. Familiares piden al gobierno gestionar un acercamiento con los secuestradores. Bueno, hasta ahora lo único que sabemos es que está secuestrado por un grupo de estos al margen de la ley y que están dispuestos a las negociaciones que se están dando, entonces esperamos la pronta liberación de mi hermano, aprovechando el momento de que el gobierno que está ahora mismo también está abierto al diálogo y que pues, se pueden dar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Camilo Andrés Córdoba lleva 11 años en la Armada Nacional. En otras noticias, en un operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla fueron capturados en las últimas horas 4 presuntos integrantes de la banda Los Papalópez. Los presuntos integrantes de la banda Los Papalópez fueron capturados en diligencias de allanamiento en el barrio La Chinita, en el suroriente de Barranquilla, y uno más fue notificado en centro carcelario. La Fiscalía había emitido contra ellos órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, extorsión y fabricación, tráfico o portes de arma de fuego. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal, apoyados por tropas de la Segunda Brigada, capturan a 4 presuntos delincuentes que se hacen llamar de Los Papalópez y uno más notificado en centro carcelario. En los operativos se incautó gran cantidad de estupefacientes. Dentro de las diligencias de allanamiento realizadas dentro del barrio La Chinita y otros barrios, se encontraron elementos tales como 100 cigarrillos de marihuana, 17 gramos de estupefacientes, 7 celulares y dinero en efectivo, como también libretas de anotaciones de las actuaciones delictivas de estos sujetos. Los 4 homicidios que, según las autoridades, se esclarecen con estas capturas ocurrieron entre 2021 y 2022. Los 4 capturados serán llevados en las próximas horas a audiencias concentradas. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. El Concejo de Bogotá está en riesgo. Los extintores de incendios de la corporación política más importante de la capital están vencidos hace 9 meses. Ni para apagar las acaloradas discusiones sirven los extintores del Concejo de Bogotá. Noticentro 1 CMI hizo un recorrido por la corporación y verificó uno por uno los cilindros, encontrando que todos están vencidos. Es un descuido grandísimo y eso implicaría pérdidas humanas y físicas en el momento de que se presente un incendio. Así como lo ven, la corporación política más importante de la ciudad, donde sesionan los 45 concejales, en la que a diario transitan más de 1000 personas, no tiene cómo apagar un eventual incendio. Literalmente es de adorno porque en el momento que lo acciones, puede ser que el polvo no genere la presión suficiente y lo que va a hacer es que el polvo no va a salir y no va a apagar el incendio. Los dispositivos contra incendios caducaron en marzo del 2022 según las etiquetas, es decir, hace 9 meses. El riesgo es inminente. Es una ruleta. Muchas veces el extintor vencido puede aún contener sus propiedades y otras veces simplemente se escaparon. ¿Olvido o negligencia? Lo cierto es que la responsabilidad de recargarlos es de la Dirección Administrativa de la corporación. El extintor es la mayor digamos que herramienta que tenemos para controlar el inicio de un incendio. Por lo menos los 6 extintores del recinto no sirven, están de adorno o trancando puertas. Desde el 1 de enero aumentará el valor del pasaje en el sistema metro y en los buses de Medellín. Hernán Muñoz tiene el informe. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Ha comunicado el área metropolitana como autoridad ambiental que el incremento oscila entre el 11 y el 12%, que es un valor inferior al IPC proyectado para el año 2022. El incremento de la tarifa para los usuarios del transporte masivo como el Metro, Tranvía y Metroplus será de 300 pesos, según el área metropolitana. En el caso de las rutas integradas del Metro será de 375 pesos, es decir, el valor de un pasaje que actualmente está en 2.580 quedará en 2.880 pesos. Dicho incremento obedece a un estudio técnico que se realiza todos los años de la canasta de costos del transporte, tanto del masivo como del colectivo. Una tarifa similar aplicará para el transporte público metropolitano. El incremento iniciará a partir del 1 de enero.
Para el metro se tendrá un incremento de 175 pesos y para los buses de 200 pesos. La autoridad ambiental explicó que el incremento oscila entre el 11 y el 12%, inferior al valor del IPC proyectado para 2022. 2 personas asesinadas, entre ellas un menor de 14 años y una mujer herida, dejó un ataque de sicarios en el barrio Belén Altavista de Medellín. Según la investigación, un hombre de 33 años que se encontraba en vía pública fue atacado a disparos y falleció. Un menor de 14 años también fue víctima del ataque y murió en el lugar. Ante el cual la Policía Nacional tiene muy buenos avances, significativos avances por la parte de cámaras, testigos presenciales, nuestra Policía Judicial y nuestra inteligencia policial. Una mujer de 48 años y de nacionalidad venezolana que transitaba por el lugar resultó herida y permanece en un hospital de la ciudad. Invitamos a nuestra comunidad que tenga conocimiento, que pronto nos pueda aportar información valiosa para seguir adelantando las acciones de policía judicial y de inteligencia. En el sector Los Alpinos de Belén Altavista reina el silencio y el temor. Nadie se atreve a hablar y fue imposible ingresar a la zona del crimen por razones de seguridad. Esta es toda la información desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Feliz fin de semana. Hernán, muchas gracias. Las autoridades de salud y los gremios médicos insisten en la vacunación ante el pico de enfermedades respiratorias. Angélica María Arango tiene los detalles. Angélica. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Se incrementó el número de pacientes con enfermedades respiratorias en el país. En este momento se hace una recomendación especial para las poblaciones vulnerables ante este nuevo pico. Ante el incremento en el número de pacientes que presentan enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud hace un llamado para la pronta vacunación de menores de 5 años y mayores de 60, quienes son los más vulnerables ante un nuevo pico de infección respiratoria aguda en el país. La gravedad está sobre todo en los lactantes, ¿sí? Lactantes y menores de 5 años, ya que lo que se ha visto es que un tercio de esa población que realiza infección respiratoria aguda puede desarrollar neumonía complicada. Las infecciones respiratorias agudas son consideradas como las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Estamos teniendo un aumento de los casos. En este momento tenemos 1.938 casos activos, que representa un aumento casi del 100% con relación a la semana anterior, y con respecto a infección respiratoria aguda estamos teniendo un aumento principalmente en los niños y niñas menores de 5 años. Consultar de manera oportuna es clave para evitar las complicaciones y que se afecten incluso otros órganos como el corazón por infecciones asociadas. En estos momentos las cifras están en el orden de los 5 o 6 mil pacientes activos. La buena noticia es que por los niveles de vacunación, los cuadros COVID que se está presentando no son graves, pero nos falta mucho en materia de vacunación, así que nuestra invitación sigue siendo la misma: acudan a vacunarse. Los síntomas más frecuentes en niños son fiebres, malestar general, congestión y secreción nasal, mientras que en los adultos son dificultad para respirar, dolor en el pecho, decaimiento y fiebre. En Bogotá se creó el primer centro de regulación emocional, que ofrecerá apoyo a los niños para trabajar en sus emociones y gestionarlas en su lugar seguro. Se inauguró el primer lugar seguro, un centro de regulación emocional infantil en Colombia, una iniciativa creada por la Fundación Prema. El propósito es brindar a los menores de edad pacientes de la clínica cardioinfantil herramientas que les permitan gestionar sus emociones. Más allá de ofrecerles a los niños y las niñas que están en el hospital un espacio para divertirse, para volver a conectar con ellos mismos, para volver a ser niños, queremos también un espacio que les ayude a superar esta adversidad por la que están pasando en términos de su enfermedad física, de sus procesos de recuperación o posoperatorios. Entonces es un lugar donde pueden vivir y conectar con sus emociones, donde pueden gestionarlas, donde pueden empezar a sanar también a nivel psicológico. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Con esta información me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Balacera en el sur de Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el sur de Cali se registró una balacera que dejó un hombre muerto. Sebastián, ¿cómo fueron estos hechos? Buenas tardes.
Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades le atribuyen esta balacera a rencillas entre narcotraficantes. En el video se muestra cómo el hombre que luce prendas negras se enfrenta con arma de fuego a otros sujetos que le prestaban seguridad a una persona que había llegado en un automóvil de alta gama a la estación de gasolina ubicada sobre la avenida Paso Ancho en el sur de Cali. El presunto sicario, identificado como Rubén Darío González, de 40 años, cae al suelo y aunque intentó seguir disparando, muere a los pocos segundos. Más tarde, uno de los cómplices se acerca al cuerpo, lentamente desciende de una motocicleta para después despojarlo del revólver, su teléfono celular y huye del sitio. En lo que venimos verificando y lo que se ha podido establecer es una acción sicarial que se iba a presentar en ese sitio, a una persona que se movilizaba en un vehículo que tenía 2 escoltas. Estos reaccionan y ultiman a uno de los sujetos que pretendía cometer esta acción sicarial. La persona fallecida tiene antecedentes por estafa. Estamos verificando obviamente cuál es la situación que se presentó. Al parecer puede ser obviamente rencillas entre sujetos dedicados al tema de narcotráfico. El ataque generó pánico entre quienes permanecían en ese lugar. Un trabajador del establecimiento, así como un escolta, resultaron heridos y hasta el momento se desconoce la identidad de quien iba a ser víctima del ataque sicarial. Estamos verificando esta persona al parecer tenía una empresa aquí en la ciudad de Cali. Es lo que estamos verificando, si esa empresa verdaderamente existe o no y cuál fue la situación realmente que se pudo presentar ahí. Durante los 16 días del mes de diciembre, la cifra de muertes violentas en la capital del Valle se elevó a 50. En otras noticias, fueron capturados 3 jóvenes por su presunta participación en la masacre en Siloé en octubre pasado. Así fue como llegaron las autoridades hasta las residencias de 3 hombres, identificados como alias Papasucia, Michael y Aromática, en los sectores de Brisas de Mayo, Pueblo Joven y Lleras Camargo del barrio Siloé en Cali, tras hallarlos como presuntos responsables del ataque contra un grupo de personas que departían en la misma zona el pasado 4 de octubre, el cual cobró la vida de 5 de ellas y 2 más resultaron gravemente heridas. Estas personas se presentaron, repito, ante el juez de control de garantías, se les imputaron los cargos de concierto para delinquir por este hecho y por su pertenencia a esta presunta estructura criminal. A los 3 detenidos de 21, 23 y 27 años se les incautó un arma traumática y 3 celulares durante el operativo. Según las investigaciones, el múltiple crimen se habría presentado por disputarse el control de la venta de droga. Esta situación se dio obviamente por el control de las rentas criminales, microtráfico y obviamente todas las actividades que se realizan en esta Comuna 20, donde estos delincuentes obviamente pertenecen al GDSO, la 50, que hace injerencia en toda la Comuna 20 de Siloé. La alcaldía de 20 pagará la recompensa de 100 millones de pesos ofrecida en su momento a la persona que brindó la información necesaria para esclarecer el múltiple crimen. Las autoridades no descartan la participación de otras personas, por eso continuarán las investigaciones. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere. Caen los guías del microtráfico en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena caen los guías del microtráfico. La peligrosa banda denominada Los Guías era liderada por César Augusto Ramírez Agudelo, alias César, capturado junto a 11 personas más encargadas de vender droga en el centro histórico. Tenían toda una distribución y organización del estupefaciente, especialmente a partir de las 9 de la noche en adelante. Tenían toda una metodología, todo un modus operandi para turnarse, desarrollar estas acciones criminales de venta de estupefacientes. Semanalmente estas personas recibían una ganancia superior a los 8 millones de pesos. Expendiendo al mes un promedio de 40.000 dosis. Este importante resultado nos permite desarticular esta banda. Se hicieron 3 allanamientos aquí en este sector del centro histórico de Getsemaní. Dentro de los capturados también se encuentra una mujer y un extranjero. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En lo corrido del año se han capturado más de 1.000 personas por el delito de tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 800.000 dosis. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!